Simple Past Affirmative Sentences. Muy bien, vamos a empezar a ver cómo se hace el pasado simple en inglés, en oraciones afirmativas. Esta vez vamos a empezar exclusivamente con oraciones afirmativas. Bien, la forma es muy sencilla, es como ustedes imaginarían. Primero ponemos el sujeto, luego el verbo en el pasado y un complemento si hace falta, como por ejemplo, I went to my grandmother's house yesterday. Went es el pasado del verbo go. Entonces ahí estamos diciendo, yo fui a la casa de mi abuela ayer. ¿Ok? Esto es muy sencillo y pues básicamente aquí lo que vamos a necesitar es conocer verbos en el pasado. ¿Ok? Entonces, para tener verbos en el pasado, pues tenemos de dos tipos de verbos, los regulares y los irregulares. Primero vamos a ver los regulares. Los regulares son los sencillos, son los fáciles, ¿sí? Y los verbos regulares, lo que va a ocurrir es que al verbo, la mayoría de los verbos les vamos a agregar ed al final, como por ejemplo play, en pasado sería played. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, explain, en pasado sería explained, y want, en pasado sería wanted. Así de sencillo. Hay algunas reglas que hay que tomar en cuenta también. Por ejemplo, si el verbo ya termina en pues nada más le agregamos una D. Esto es muy lógico, ¿sí? Prepare, prepared. Nada más le agregamos la D, la E ya la teníamos. O, por ejemplo, love, loved. Nada más le agregamos la D. Hay otra regla, que esta sí es un poquito más como regla de ortografía. Si un verbo termina en una consonante más Y, cambiamos esa Y por una I latina y entonces agregamos ed, como por ejemplo study. Study tenemos una consonante antes de la Y y pues entonces studied en pasado lleva una I latina. Pero por ejemplo, la palabra play, antes de la Y tenemos una vocal. Entonces, esta Y ya no cambia, se queda normal, played. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, carry. Tenemos una consonante antes de la Y. Esta Y se cambia por una I latina, carried. Y en stay, en cambio, tenemos una vocal antes de la Y. Entonces, pues cambia a stayed. La Y se mantiene. ¿Ok? Entonces, esta es la manera en que nosotros transformamos verbos regulares al pasado simple. ¿Ok? Esto está sencillo, es lo fácil. Sin embargo, hay una complicación con esto y es la pronunciación de la terminación ed. Si todos estos verbos van a terminar en ed. Y la pregunta aquí es, ¿esta terminación siempre va a sonar como ed? ¿Ok? Quienes venimos del español como primera lengua, pues tenemos la tentación de cuando vemos esta vocal y esta consonante aquí, pronunciarla como ed. ¿Sí? Esto a veces funciona, como por ejemplo wanted, si suena como ed, ¿ok? O recommended, suena como ed, pero algunas veces no, como por ejemplo aquí, este verbo no se dice tried, es tried. No decimos explained, se dice explained. Entonces aparentemente esto solamente funciona algunas veces. ¿Cómo es la pronunciación de esta terminación ed en inglés? Pues bien, esta terminación va a tener en realidad 3 sonidos, dependiendo del sonido final del verbo que estamos pasando al pasado. Vamos a ver cada uno de estos casos individualmente. Primero, el sonido d. La terminación ed va a sonar como d cuando el verbo termina en consonantes con voz, como la etcétera, etcétera, y en vocales. Bueno, primero, ¿qué es una consonante con voz? Son muy fáciles de identificar. Si pones tu mano en tu garganta y dices una consonante, y esta consonante ocasiona una vibración en tu garganta, como por ejemplo el sonido n o m, pon tu mano en tu garganta mientras los dices y vas a sentir una vibración. N, m. ¿Okay? Esas son las consonantes con voz. Como por ejemplo, listen. Listen, el último sonido es una n. Ok, entonces este ed va a sonar más bien como una d. Listened. O play, el último sonido de play es una vocal, i. Entonces esto va a sonar como d también. Played. Fíjense que no es played o listened. Es listened y played. Ok. Ahora vamos con el sonido t. El sonido t va a ocurrir solamente cuando el último sonido del verbo
que vamos a pasar al pasado termina en una consonante sin voz. De nuevo, para detectar cuáles son las consonantes sin voz, puedes poner la mano en tu garganta, pronunciar la consonante y si no hay vibración, entonces es una consonante con voz. Como por ejemplo, pon tu mano en tu garganta y pronuncia x. No hay voz. S, sh, ch, k. No hay voz. ¿Okay? Todas estas son consonantes sin voz. Por supuesto que hay más. Tenemos el ejemplo del verbo like. El último sonido del verbo like es k. ¿Ok? Entonces esta terminación de ed va a sonar más bien como una t. Liked. O en watch, el último sonido de watch es ch. Entonces esto va a sonar como una t. Watched. ¿Ok? Aparentemente el sonido de t se combina muy bien con sonidos de consonantes sin voz. Pero bueno, si ya dijimos que las consonantes con voz y las vocales, el sonido ed va a ser un sonido de d y las consonantes sin voz va a ser un sonido de t, entonces, ¿cuándo vamos a usar el sonido ed? Si toman en cuenta que estos son todos los sonidos que hay. Solamente podemos tener sonidos de vocales, consonantes con voz o sin voz. ¿Cuándo? Bueno, vamos a usar el sonido ed cuando el verbo termine en sonido de d o t. Vamos a ver cómo funciona esto. Veamos un par de ejemplos. Decide. Decide, el último sonido de decide es un sonido de d. D es una consonante con voz. Entonces, según las reglas, el sonido de ed debería ser otro sonido de d. Pero ¿cómo juntas un sonido de d con otro sonido de d? Decide. No se puede. ¿Ok? Ahora, otro, por ejemplo, want. Want termina en el sonido t. ¿Sí? Según la regla, t es una consonante sin voz. Según la regla deberíamos de agregar un sonido de t para el pasado. Pero ¿cómo harías esto? Wanted. No, realmente esto no se puede. No le puedes poner otro sonido de d a una d o otro sonido de t a una t. ¿Okay? Por eso es que cuando un verbo termina en sonido de d o t y lo quieres cambiar al pasado, ahí sí vamos a usar el sonido ed, como por ejemplo decided y wanted. ¿Ok? Aquí sí está bien decir el ed. ¿Ok? Bueno, todo esto podría parecer un poquito complicado, entonces vamos a hacerlo más sencillo. Aquí, toda la complicación es saber cuándo podemos usar el sonido ed. Sí, nosotros que venimos del español tenemos esa tentación de cada vez que vemos la terminación ed, llamarlo ed. Pero no siempre se puede. Entonces la regla simplificada sería que si el verbo termina en un sonido de d o t, como hate o end, entonces está bien usar la terminación ed, hated, ended, está bien. Pero si el verbo no termina en d o t, como por ejemplo work, practice o stay, ninguno de estos termina en d o t. Entonces no podemos usar el sonido ed. No se dice worked, ni practiced, ni stayed. ¿Ok? Con esto, ya vimos cómo se pronuncia esa terminación ed de los verbos regulares. Los verbos regulares, de nuevo, son los sencillos, todos tienen la misma terminación. Vamos a ver ahora los irregulares, los que cambian de manera distinta. Empezando por el verbo be. El verbo be en pasado tiene dos formas. Was, básicamente para los que son singulares, y were para los que son plurales. Es así de sencillo, pero es muy importante recordar estas dos formas. ¿Okay? Luego aquí tenemos algunos otros verbos irregulares. Primero, pues bueno, el verbo be ya lo habíamos mencionado. Es was o were. El pasado de eat es ate. El pasado de have es had. El pasado de know es knew. Fíjense cómo tanto en know como en knew la K es completamente silenciosa. No suena. El pasado de see es saw. Pongan atención al sonido de la A y la W. Casi siempre suenan como O. Saw. El pasado de speak es spoke. El pasado de take es took. El pasado de tell es told. Así por el estilo hay muchos verbos
irregulares en inglés. Y en el caso de los verbos irregulares, ahí sí es necesario que nos aprendamos de memoria cómo se escriben y cómo se pronuncian. Sin embargo, no se preocupen demasiado, no es necesario aprenderse una gran cantidad de verbos irregulares, más bien es importante aprenderse los más importantes o los más útiles, como por ejemplo los que tenemos aquí. Muy bien, eso es todo.